¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Estamos de viaje en Cañada de Gómez, en ese hermoso sur de la provincia de Santa Fe, y estamos con Roberto Scheitlin. Roberto, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Bueno, buenas noches. No, gracias a ustedes por llamar. Roberto, bueno, te diría que de los viajes que hemos hecho durante este año y pico que tiene nuestro programa, es uno de los que más expectativa despierta porque es una intriga que tenemos desde pequeños. ¿Cómo se hacen esas réplicas de barcos en pequeñas botellas, en lámparas? ¿Cómo es que se realizan? Eh, Mira, el arte de armar barcos en botellas es algo muy antiguo, pero no se sabe realmente cuándo empezó, ni dónde, ni a quién se le ocurrió hacer un barco en una botella. Ajá, Probablemente puede haber aparecido alrededor de los años 1680, 1700, más o menos, que fue cuando se empezó a fabricar envases de vidrio en forma masiva, digamos, ¿no? Y los conquistadores, sí, o los marinos europeos que salían a conquistar el mundo, probablemente para mitigar sus penas tantos meses en los barcos se tomaban todas las bebidas y alguien alguna vez metió una carta, la tiró al mar, y hasta que a alguien se le ocurrió meter un barco, pero no se sabe realmente cuándo empezó. Sí se tienen noticias que el más antiguo conocido es de 1784 y se encuentra en un museo de la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania. ajá. Afortunadamente, hace unos años cumplí el sueño de conocerlo y poder sacarme una foto al lado de la botella esa. En mi caso, empecé a los 12 años, tengo 59 ahora, así que llevo 47 años haciendo esto, que es un hobby, Claro, es ¿no? un... Y un gran placer, porque bueno, yo soy médico de profesión, así que esto es el hobby. Y esto no, no hay necesidad de enseñar, esto tiene que surgir de cada uno, del ingenio propio y de la infinita paciencia. Yo a los 12 años hice una canoita con un palito parado en el medio y había que mirar por el pico de la botella porque la había hecho en una botella de aquel viejo aceite de cocina que Claro, era verde, o sea claro. que no se veía el barco. Pero tenía una boca grande, por ahí, claro, entraba mucho. Claro, lo que pasa es que este arte, digamos, el mérito de esto está a cuanto más finito sea el pico de la botella, si no se pierde Ah, el arte, ¿está? claro, claro. Más allá de lo que sea el barco en sí, pero lo principal es el pico de la botella, es decir, a cuanto más fino sea el pico, mayor el desafío de hacerlo, ¿no? Claro, Eh, claro. yo, participo yo participo en concursos y miden, el jurado mide el diámetro del pico de la botella. Claro, tenemos por allí una serie de imágenes y de videos donde vamos a ir viendo lo que son tus obras, realmente obras de arte, Roberto. Eh, y uno de los secretos, supongo yo también, que se deben tener para este arte es que lo que se construye adentro sea una réplica de algún barco que existió, ¿verdad? Sí, habitualmente uno hace réplicas de barcos que existieron o que existen o por ahí barcos que hayan marcado algún hito importante en la historia del mundo, ¿no? Claro. Eh, yo
durante muchos años y sobre todo en la adolescencia hacía barcos, pero bueno, eran barquitos, es decir, tenían forma de barco, no hacía réplicas. Todo eso lo empecé ya de grande, y bueno, buscar el plano del barco, incluso leo toda la historia del barco que pretendo hacer, y bueno, reducirlo a escala, ver también qué botella se elige. Esto yo siempre digo que es como la víbora que se muerde la cola, porque no sabes por dónde empezar, porque Claro. buscar la botella y decir qué barco le puedo meter a esta botella, o elegir el barco y decir en qué botella lo pongo, ¿me entendés? Claro. Y bueno, una vez que está logrado, el plano hay que reducirlo totalmente a escala para que se adapte a la botella que uno buscó, ¿sí? Afortunadamente hoy en día tenemos las fotocopias reducidas, ampliadas, que te lo van acomodando, es decir, le digo, bueno, reducime el plano al tanto por ciento, agregale el 5, agregale el 3, ¿viste? Sacale el 8, entonces uno lo va viendo hasta que se adapta. Ahí recién se empieza a construir el barco, y que en este arte es mucho más complejo construir el barco que después el armado adentro de la botella, porque mientras uno lo va haciendo, va armando toda una logística de cómo lo va a rearmar después adentro de la botella. Porque hay dos técnicas. Una es, los hacen de un tamaño pequeño para que pase con toda su estructura a través del pico entero el barco, digamos, ¿no? Ya armado. Allá armado, y después le van tirando unos hilos que se dejan largos a propósito para que los mástiles se vayan levantando. ¿Qué ocurre? Esa técnica, el barco hay que hacerlo muy chiquitito para que pase por el pico de la botella, Claro. ¿sí? Después se luce más la botella que el barco, porque queda muy chiquitito. Yo uso la técnica del armado y desarmado, que de esa manera los hago muy grandes como para que ocupen bien el interior de la botella y que el barco se vea, ¿sí? Entonces, en ese caso, el casco del barco generalmente hay que hacerlo en 3, 4 partes, como fetas, digamos, ¿no? Ajá. Y después rearmarlo adentro, pero todo eso significa pensar y organizarse, planificar cómo lo voy a armar. Además, todo esto va pegado, es decir, que piecita que uno pone tiene que pegarla. Tanto adentro como afuera, claro, pero sobre todo adentro te la regalo para poder ir pegando cada una de las piecitas. Claro, exacto, pero por eso a veces uno está horas para pegar una piecita y no sale. Bueno, entonces se lo deja, lo agarra al otro día o 10 días después y en un ratito se coloca, ¿no? El problema a veces son los barcos tipo la fragata, los galeones, estos que tienen mucha cantidad de velas, mucha cantidad de aparejos, de hilos, digamos. Bueno, a veces se te enredan todos los hilos. Claro, una cosa es tenerlo afuera todo listo, Claro. pero una cosa es desarmarlo y después rearmarlo adentro. Te digo, con la fragata Libertad estuve una semana desenredando hilos. No. Hasta que después pude acomodarlos y tensarlos y pegarlos en el lugar que correspondía, ¿no? Pero claro, uno la ve afuera una hermosura, digo, esto lo meto en un ratito, lo desenredo, y no, por ahí se te desenreda. Pero bueno, es un trabajo que requiere, ya te digo, de ingenio y la infinita paciencia, ¿no? Y la perseverancia. Claro, y una terapia tremenda, Roberto, me imagino. ¿Cuál es tu especialidad de medicina? Soy urólogo. Urólogo. Y hay algunas herramientas que yo veía que utilizás para armar y para moverte dentro de la botella con el barco, que tienen relación con la medicina, ¿o no? Sí, estamos utilizando las pinzas de cirugía laparoscópica, algunas tijeritas, ¿entendés? Claro. Obviamente las que se descartan, ¿no? Porque tienen un costo terrible. Claro, claro, porque
Pero si no, te digo, yo siempre le digo a todos, mira, estamos en Argentina, así que uso alambre. Si Claro. tengo unos trozos de alambre largos y les doblo la punta de acuerdo a lo que hay que hacer adentro, es decir, uno los va adaptando, ¿me entendés? Y qué sé yo, por ahí un alambre, tengo un pincelito agarrado en la punta, otro que tiene una aguja agarrada, por ahí alguna piecita la clavás en la agujita y la llevas hasta allá adentro, la pones en el lugar, y siempre poner pegamento previamente, o sea, hay que ir con rapidísimo, poner el pegamento que no se te chorree por el camino, Claro. y después llevar la piecita, ponerla, es todo un trabajo. Sí, Me sí. imagino. Obviamente, Robert, obviamente demanda muchísimas horas, sí, y depende también del tiempo que uno le dedique y obviamente de la complejidad del barco, ¿no? claro, pero bueno, me imagino que irás creciendo en desafíos. Roberto, ¿sos de ir haciendo una o dos obras a la vez o solamente te enfocás en una? He hecho dos al mismo tiempo, pero no, siempre trato de hacer una porque uno está con la idea fija en esa obra. Ajá, Y si se pone a hacer otra y no, por ahí se te pierde. Incluso me ha pasado a veces de estar 2 o 3 meses sin tocar una obra empezada y bueno, y ahí hay que rearmar de nuevo toda la logística, digo, ¿cómo iba a poner esta piecita? ¿Cómo iba a hacer esto? Entonces, por eso cuando uno los empieza tiene que tener una cierta continuidad, ¿no? claro. No dejar pasar mucho tiempo. Eh, Ahora con esta mismísima cuarentena, bueno, aprovechando Me el tiempo al imagino. máximo y realmente terminé obras que hacía 2 meses que no las tocaba y ya estoy proyectando acá ahora otro y bueno, está bien. Con la medicina estamos, en este momento yo en lo mío estoy trabajando únicamente con las urgencias, así que Claro. eh, el resto está todo suspendido. Bueno, aprovechamos el tiempo en el hobby. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Cañada de Gómez, estamos hablando con el doctor Roberto Steitlin, que es uno de los, me parece a mí, uno de los más expertos en lo que es construcción a escala de barcos en botellas. Se llama modelismo naval. Roberto, ahí estábamos viendo, bueno, premios que has obtenido, un primer premio por la Fragata Libertad, también reconocimiento y trascendencia internacional. Hay ahí medios de comunicación como diarios alemanes, puede ser, donde estuviste. Sí, yo siempre los construía para mí y por ahí los mostraba, algo así. Y bueno, un año que fui a conocer el Museo Naval de la Nación en Tigre, en Buenos Aires, me pongo a hablar con un señor ahí que era el maestro de modelismo, o casualidad, el hombre tenía familiares acá en mi ciudad, bueno, le conté todo lo que yo hacía y me dice, ¿por qué no te presentás a la exposición concurso del Centro Naval de Buenos Aires? Es en tal mes. Bueno, me presenté y gané el primer premio ese año, creo que fue en el 2011 o 2010, bueno, no recuerdo ahora. Gané el primer premio con un barco que a mí particularmente no me gusta cómo quedó y no lo muestro nunca. Mirá vos. Es más, a las exposiciones no lo llevo porque no me gusta ese barco. Es un barco fenicio, pero bueno, gané el primer premio. Y a raíz de, bueno, por las redes sociales que tienen sus cosas malas, pero también sus cosas muy buenas, me contacto con los alemanes, con la Sociedad Alemana de Armadores de Barcos en Botella. O sea, los tipos tienen todo organizado, su presidente, secretario, y me invitan a participar en un encuentro, si ellos hacen encuentros anuales,
donde no hay premios, ¿no? Pero sí distinciones, te nombran, bueno, y a raíz de eso salí en notas en diarios en Alemania, me distinguieron, me publicaron trabajos en varias revistas de ellos, especializadas, bueno, y así se fue dando. Estuve ya 3 veces en Alemania participando en esto. El año, bueno, después en el Centro Naval de Buenos Aires gané de nuevo en 2016, en 2018 gané con la fragata Libertad el primer premio. El año pasado participé en un concurso en Zaragoza, en España, que bueno, gané el primer premio también. Y este año había un concurso mundial en Greenwich, en Inglaterra, iba a ser en el mes de septiembre, pero bueno, Con dada todo esto, claro. la situación actual fue suspendida el concurso que pasa para el año que viene, ¿no? Ese iba a ser un concurso mundial, creo que era el primer concurso mundial de barcos en botellas. Y a ese, si se hace o si participabas, ¿qué barco ibas a llevar? ¿Qué obras llevabas ahí, Roberto? Bueno, sé que es un problema el traslado de estas cosas. Ah, sí. Y es un problema, porque hay que llevarlos muy bien envueltos, con materiales que amortigüen un poco los movimientos, los golpes. Un par de veces no me dejaron llevarlos en la cabina del avión, los tuve que mandar por la bodega. Bueno, por suerte nunca se me rompió ninguno. Y acá en Inglaterra pensaba llevar la fragata Libertad y tenía ganas del Belgrano, ¿no? Ajá, El que los ingleses nos hundieron, ¿no? totalmente. Pero bueno, pensaba llevar eso. Ajá. Así que por ahora se ha suspendido, no sé para cuándo pasará, ¿no? Roberto, veíamos por allí también entre tus obras una que de la que hemos estado hablando aquí en nuestro programa, uno de los naufragios más importantes que hubo en el canal de Beagle. Estamos hablando del crucero Monte Cervantes. ¿También te le animaste a ese crucero para hacerlo en botella? Sí, fue algo muy loco esto. 3 viajes a Ushuaia me hice buscando datos del Monte Cervantes. Mirá vos. Así. eh, pero bueno, así lo conocía, que es amigo tuyo, a Héctor Monsalve, que es el buzo que bajó durante 40 años a sacar cosas del Monte Cervantes, ¿no? Y Exactamente. bueno, me dio muchísimos datos y después el médico veterinario Adrián de Antueno, que es el que escribió el libro sobre el naufragio del Monte Cervantes, también, bueno, amigo de él, me brindaron muchos datos, y bueno, pero la obsesión de hacer el barco con todos los detalles posibles, ¿no? Y respetarle los colores originales, que si el barco se hundió en 1930, pero Sí, bueno, además se hundió 2 veces. se hundió 2 veces cuando Claro, intentaron rescatarlo, reflotarlo se volvió a hundir, sí, sí. totalmente. Eh, y bueno, ese lo llevé a Alemania y fui distinguido por ese barco porque era alemán el Monte Cervantes. Claro. Y Una. incluso buscando en el libro de Adrián de Antueno está la lista de pasajeros del Monte Cervantes. Bueno, había gente de aquí, de mi ciudad, de Cañada de Gómez, y una familiar muy lejana de mi padre, decían que nunca había quedado embarazada porque se había hundido el barco en el que viajaban, pero nunca supimos quién era la familiar ni qué barco. Esa es la Mirá, historia, ¿no? mirá vos. Y ahí descubro en el libro de Adrián de Antueno, descubro a la familiar esta de mi padre que iba de viaje de bodas cuando se hundió el barco, En el Cervantes. en el Monte Cervantes, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias ahí en el Monte Cervantes, sí. Roberto, una pregunta indiscreta.
¿Tu familia te acompaña en esta pasión? ¿Tenés gente en tu familia que pueda seguir con este hobby, con este arte? No, en No, absoluto. mirá vos. Mis hijas más grandes que son mellizas, mis hijas más grandes que son mellizas, cuando eran chicas habían empezado, habían hecho algunos, pero no se dedicaron en absoluto. Bueno, Roberto, la verdad que nos quedaríamos hablando y disfrutando de esta pasión y de este arte hasta las 5 de la mañana, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos, con nuestros horarios. Exacto. Ha Sí, sido sí. realmente un placer, ha sido vos muy gentil en recibirnos a esta hora ahí en Cañada de Gómez y en mostrarnos este arte, esta pasión que ojalá que incentive a mucha gente a hacerlo, a practicarlo, porque es un arte que me parece como terapia, como arte en sí mismo, es inigualable. Sí, esto, bueno, tiene la ventaja de que esto se hace solo, ¿no? Y sí, por ahí yo he hecho, a veces armé algunos en público, empecé a introducirlos en las botellas en público, pero no, esto requiere de la soledad, si uno tiene que insultar, se insulta a sí mismo, así que no es conveniente, no es conveniente hacerlo en público. ¿Sí? Pelea con Más de las una vez uno propias digo, pero qué, torpezas. no, claro, digo, ¿por qué Claro, esto no lo hice así? ¿Me entendés? claro. Eh, pero que además tengo el taller que, bueno, también es único en el mundo como taller, porque es una casa arriba de un árbol, ¿sí? Uy, mirá vos. Que, sí, es una casa toda de madera, bien grande, se la había hecho para mis hijos cuando eran chiquitos y bueno, jugaban acá, crecieron, quedó abandonada, así que desde hace varios años tengo mi taller en un árbol. Así que tengo música, radio, muy tranquilo para trabajar. Muchas gracias, Roberto. Nos tenemos que volver a Neuquén. Si alguien quiere aprender a hacerlo, bueno, se le puede enseñar a la distancia, pero Buenísimo, sepan que tienen que buenísimo. tener que tienen que tener paciencia. Así será. Gracias, Roberto. Un abrazo inmenso. No, por favor, gracias Sergio, un abrazo. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.